¿Dónde naciste? ¿Cuándo fue? ¿Y en qué ámbito familiar te encontrabas? Nací en Daimiel, provincia de Ciudad Real, el 13 de agosto de 1952 y me crié en un ambiente rural. ¿Tu familia de clase era? Clase baja, ¿A qué se dedicaban tus padres? pues a faenas del campo, Agricultores, ¿no? agricultores, bueno, pero por cuenta ajena. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues mi infancia la recuerdo pues en ese medio, pues un poco, como diríamos, pues bastante pobre, bastante falta de medios y con falta de todo, prácticamente. ¿Y sufriste algún traslado del campo a la ciudad? No, porque, vamos, yo me crié en un ambiente rural, pero vivía en el pueblo, vivía en el pueblo. Mm. Mis padres trabajaban en el campo y no hubo necesidad de trasladarme a ningún sitio. Y a partir de tu infancia, llegado a la adolescencia, ¿no llegaste a mudarte a algún lado? Sí, a los 13 años mis padres decidieron venirse a la provincia de Alicante, concretamente a la localidad de San Vicente del Raspey, y ahí pues hubo un cambio importante. ¿Cómo fue ese traslado? El traslado pues de aquella manera, el traslado fue en medio de transporte, ¿te refieres? Sí, claro. Pues nos trasladamos de Daimiel a San Vicente del Raspey en un camión, donde se cargaron los pocos enseres que habían de la casa y en el propio transporte nos vinimos toda la familia. ¿Y cuando llegasteis aquí a esta localidad, dónde os establecisteis? Exactamente. ¿Te refieres a la calle y todo eso? No, a la calle no me refiero que si era una habitación alquilada o... No, nos trasladamos a un piso de alquiler, a un piso de alquiler. ¿Y habéis vivido siempre ahí o...? Y ahí vivimos durante un tiempo, creo recordar un par de años, y a continuación ya pudimos comprar un piso con los ahorros, que trabajábamos todos, y poco a poco pues fuimos ahorrando y dimos la entrada para una vivienda y nos cambiamos a esa vivienda que compramos. ¿Has trabajado en algo? Claro, he trabajado un montón de años, ¿no? Empecé a trabajar a los 13 años, no, quizá antes, en el pueblo. Empecé a trabajar a los 11. Luego trabajé en el campo. Mi primera faena fue en el campo. Mi segunda faena fue de aprendiz en un taller de ebanistería. Cuando me vine a San Vicente, seguí trabajando en el taller de ebanistería. Cuando me fui a la mili y me licencié, me fui a una fábrica de cementos, y allí me he jubilado. ¿En qué te licenciaste exactamente? No me licencié, quiero decir... Que terminaste los estudios, ¿no? Los estudios fueron primarios. Trabajé aquí en San Vicente, trabajaba y estudiaba por la noche, me saqué el graduado escolar. Y bueno, ya te digo, terminé mi trabajo de... Sí, trabajo laboral, mi trabajo la terminé en la fábrica de cementos. ¿Cómo fue su periodo durante el servicio militar? ¿Que cómo fue? Pues qué te diría yo, pues fue un poco aburrido, porque siempre he entendido que el servicio militar no valió para nada, ni me formó ni me valió para nada.
¿Y dónde Fueron, creo que eran, no sé si eran 18 meses desperdiciados. ¿Y dónde realizó ese periodo militar? En Cartagena, en Murcia. ¿Y en qué supuestamente te metieron? ¿En el rango o algo? No, pues allí estaba en servicios, en el taller. Como era ebanista, pues hice la mili en el taller. Se supone que en Cartagena, en teoría, es servicio marítimo, ¿no? No, era en infantería, infantería, de tierra. ¿Y cómo recuerdas su vida escolar? Pues de aquella manera éramos... En aquel tiempo las clases estaban masificadas. Podríamos haber 50 alumnos para un profesor, para un maestro. ¿Y eran mixtas o era separatista? No, era separatista. No habían chicas, no eran mixtas. Y se impartía la religión, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y os obligaban a ir a misa? Todos los días rezábamos el Padre Nuestro. ¿Y recuerdas algún medio de comunicación donde recibieses noticias durante el franquismo? Nada, no. Entonces no había... Los televisores en los domicilios eran contados y como mucho se disponía de un transistor, una radio, donde en aquel tiempo pues poca información había. ¿Y no leéis periódicos ni nada? Nada, en absoluto. ¿Y recuerdas alguna fiesta popular o canciones de la época? Fiesta, pues, canciones de la época. Pues sí, las de entonces. Yo no recuerdo ahora cómo se llamaban, pero... ¿Pero alguna cantante o grupo? Entonces era Manolo Escobar y bueno, y grupos. Ya cuando fui siendo ya siendo mayor, ya pues sí, claro, los Beatles, los Brincos, los Mustang, pues todos los músicos de la época. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.